El sínodo de los obispos sobre los jóvenes ha terminado y salvo alguna expresión folclórica como ese final, viendo a algunos obispos bailando, la verdad es que no ha causado el revuelo que se preveía. No sabemos muy bien por qué. Hay quien dice que el Papa Francisco tuvo intervenciones de moderación en una asamblea mayoritariamente liberal progresista, al modo en que actuó San Pablo VI en el Concilio Vaticano II. Otros dicen, en cambio, que esa moderación se ha debido al miedo a que las conclusiones no obtuvieran el respaldo de los 2/3 de los votos. Sea cual sea la causa, repito, no ha sido ese revuelo y esa ruptura con la tradición que algunos habían anunciado, hasta el punto de que los medios habitualmente progresistas apenas han dado importancia a las conclusiones y ha habido varios obispos, por ejemplo el auxiliar de Bruselas, que se han manifestado públicamente muy descontentos, siendo en este caso concreto uno de los obispos que había hablado más a favor del tema de los homosexuales o del fin del celibato de los sacerdotes. Bueno, es un sínodo con algunos elementos ambiguos y, como ya dijimos con la Amoris Laetitia, o en realidad con tantas otras cosas en este pontificado, esos elementos ambiguos pueden ser leídos con un criterio de continuidad, que es lo que a mí me parece que hay que hacer, continuidad con la palabra y con el magisterio precedente, o pueden ser leídos con un criterio de ruptura, que es lo que algunos, una minoría, pero algunos ciertamente están haciendo. Va a depender de la lectura de esos elementos cómo se aplique lo que en este caso el Sínodo sobre los jóvenes ha aprobado. Por ejemplo, con respecto a la mujer. Con respecto a la mujer no dice nada extraordinario, nada revolucionario, nada escandaloso. Dice que la mujer sea tenida más en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, especifica a la hora de tomar decisiones y estudios sobre el papel ministerial de la mujer. Bueno, yo creo que el hecho de que haya mujeres presentes en esos organismos de decisión o de estudio no es ningún escándalo. Yo conozco teólogas muchísimo más fieles a la doctrina y muchísimos fieles a la palabra que algunos teólogos. No me asusta, por lo tanto, que haya mujeres teólogas presentes en esos ámbitos de estudio y de decisión. El problema es a quién se elige, pero no por el hecho de ser mujer. Es una persona que está a favor del sacerdocio femenino y por ser hombre está en contra. Hay entre los hombres y entre las mujeres de todo. También se dice en este documento final del sínodo que las mujeres ocupen cargos de responsabilidad en la Iglesia a todos los niveles. No se especifica a qué nivel. Hay mujeres ya con cargos de responsabilidad en la Iglesia, por ejemplo, en el dicasterio para los laicos y la familia. Un elemento que se esperaba que diera mucho juego en el sentido escandaloso del término ha sido el referente a la sexualidad. Es verdad que dice una frase, y esta frase puede interpretarse mal. Dice, frecuentemente la moral sexual es causa de incomprensión y alejamiento de la Iglesia, en cuanto es percibida como un espacio de juicio y de condena. Bueno, es percibida como un espacio de juicio y de condena. No dice que la moral sexual tenga que ser cambiada. Algunos podrán interpretarlo así, pero no dice eso. Puede ser interpretado como que la moral sexual tiene que ser mejor explicada, mejor presentada, para que deje de ser percibida como ese espacio de juicio y de condena. Una vez más, dependerá del criterio con que se apliquen estas cosas, pero en sí mismo reconocer que la moral sexual es percibida frecuentemente por muchos jóvenes de esa manera, pues es reconocer la realidad. Insisto, el problema a lo mejor no está en la moral sexual, sino en cómo la hemos presentado, o mejor dicho, cómo no la hemos presentado. Habla del necesario acompañamiento a las personas homosexuales, no cita el concepto personas LGBT, sino a las personas con tendencias homosexuales. Me parece que ese necesario acompañamiento es una cosa que la Iglesia ya viene haciendo y que además han insistido en ello los últimos pontífices, porque es algo de sentido común. No dice ni mucho menos que estas personas tengan que ser admitidas a la comunión. Dice que se haga con ellos un discernimiento para que ellos puedan ver cómo llevar
a la mejor manera posible el don de sí mismo. Incluso se habla positivamente de la castidad en el marco de la valoración de la sexualidad humana. Quizá lo más extraño, podríamos decir, sorprendente del sínodo, de las conclusiones de este sínodo, ha sido la cuestión de la llamada sinodalidad, una palabra rara, pero a la que tenemos que irnos acostumbrando. Sinodalidad, que podría traducirse como colaboración o como una especie de participación en los ámbitos de toma de decisiones de la Iglesia, de no solamente los obispos, sino toda la comunidad eclesial. Avanzamos juntos, escuchamos, todos intervienen, bueno, por supuesto todos, una representación, lógicamente, intervienen dando sus opiniones. Dice el sínodo explícitamente que tienen que participar, todos los miembros del pueblo de Dios tienen que participar en los organismos deliberativos. No significa que tengan que participar con voto, y de hecho pone al propio sínodo como ejemplo, porque ahí han estado presentes, si no recuerdo mal, 37 jóvenes. Ellos no han participado con su voto, no tenían voto, pero sí han participado con su palabra, han hecho sus aportaciones. ¿Quién ha elegido a esos 37 jóvenes? ¿Son representativos de los jóvenes católicos practicantes? Esa es otra cuestión, y esa va a ser quizá la clave en el futuro. Pero el hecho de que se escuche a los laicos, se escuche a la mujer, se escuche a los sacerdotes en los órganos de decisión, a mí me parece muy positivo. Otra cosa será, insisto, si además de escuchar hay votaciones, si vamos a ir a una iglesia de tipo parlamentario, donde en función de los votos y de las mayorías se decide qué es verdad y qué es mentira y qué es bueno y qué es malo, porque si eso fuera así, si la sinodalidad fuera el principio de una especie de iglesia fragmentada en conferencias episcopales, donde cada una decide lo que quiere para su territorio, entonces eso llevaría inevitablemente a la ruptura de la unidad de la iglesia. Pero el hecho de que se diga que tenemos que escuchar, o que, mejor dicho, los obispos tienen que escuchar más a la gente en general y a los que están dentro de la Iglesia en todas sus vocaciones en particular, a mí me parece eso bastante positivo. Tienen que escuchar, hay que avanzar juntos, después ellos serán, como sucesores de los apóstoles, los que tengan que tomar las decisiones, que es exactamente lo que ha hecho el sínodo. Me parece que es importante destacar este resultado final, yo diría que moderado, y que vamos a ver cómo se aplica, como ya he dicho, en función o con un criterio de ruptura o con un criterio de continuidad. Este documento final, suavemente ambiguo, pero no rupturista de ningún modo, ha sido elaborado por una asamblea mayoritariamente liberal progresista. Un ejemplo de ello es que en las votaciones para los obispos que formarán parte de la mesa que organizará el siguiente sínodo, ahí es donde se ve muy bien quién es quién y cómo está, digamos, la mayoría dentro de la asamblea. A Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, y que había sido elegido en el sínodo anterior para esta mesa de preparación del próximo sínodo, Monseñor Chaput, un hombre claramente, abiertamente defensor de la doctrina y del criterio de continuidad con el magisterio precedente, Monseñor Chaput ha sido sustituido por el cardenal Tobin. El cardenal Tobin está, con culpa o sin culpa, yo no entro en ese tema, no tengo datos, pero ciertamente está salpicado por su proximidad al ex cardenal McCarrick, que ese sí está muy manchado con acusaciones de abusos a menores y de relaciones inadecuadas con adultos. Bueno, pues que una persona como Tobin, que ni siquiera estaba en el sínodo, a pesar de haber sido nombrado por el Papa, que se negó a ir al sínodo porque dice que tenía demasiados follones en su diócesis en Newark debido precisamente a lo que había dejado allí el ex cardenal McCarrick. Bueno, pues que una persona como Tobin haya sustituido a Chaput es significativo de cómo estaba la mayoría dentro de la asamblea sinodal. Bueno, pues que con esta mayoría haya salido este documento me parece muy positivo, porque ciertamente podía haber salido algo muchísimo
peor. Si ha sido el Papa, como he dicho al principio, el que ha intervenido, o ha sido el miedo a que no se consiguieran los 2/3 debido a la férrea oposición de los obispos africanos, eso no lo sabemos. Pero el resultado no es, desde luego, algo que pueda alarmarnos, aunque habrá que ver después cómo se aplica. Y siempre podemos decir que hay que aplicarlo en continuidad con la palabra de Dios y con el magisterio precedente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.